Y el precio del aval en el Ecuador, este país está hipotecando la estabilidad social. Mira, ecuatoriano, el Fondo Monetario Internacional es perverso. Esa gente se encarga de subir el IVA, de poner precios, de costos, en fin. Es decir, ellos materializan recuperar sus recursos. No les importa si no hay medicina, si no hay nada, les vale gaber. Sí me están cachando lo que les estoy diciendo. Eso es el FMI. No es que el Fondo Monetario Internacional te va a dar la plata para solucionar. Es para imponer reglas. Este es un país sometido al FMI y sus reglas. Bajo el espejismo de recibir 400 millones de dólares, una cifra que apenas maquilla el déficit estructural del país. El gobierno ha aceptado condiciones que golpean directamente el bolsillo ciudadano. La aprobación del organismo internacional no premia la eficiencia administrativa, sino la docilidad de un pendejo ejecutivo que ha preferido el ajuste fiscal opresivo por encima de la protección social. Sí me están entendiendo. Profundizando una crisis de consumo que amenaza con estancar la economía real mientras las cifras macroeconómicas sonríen en los despachos de Washington. ¿Cómo nos miran en la cara de giles a todos los ecuatorianos? Mientras el FMI ríe y viva la fiesta y festeja que nosotros no tengamos medicina, que no importa que nos muramos. ¿Cómo es la palabra? Que no importa que estemos en la tragedia más grande del mundo. Les vale 3 atados. Vamos a ver. El 31 de marzo de 2026, el Fondo Monetario Internacional dio luz verde técnica a la 5ª revisión de su acuerdo con Ecuador. Afirma que el aval es la consecuencia de que el gobierno adoptó medidas para racionalizar los gastos tributarios, fortalecer los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público. ¿Pero qué significa esto en lenguaje sencillo? ¿Cuáles son esas medidas que valora el fondo? Empecemos señalando que el gasto tributario está conformado por las exenciones en el cobro de ciertos impuestos, por la devolución de ciertos tributos. En Ecuador superan los 7.000 millones de dólares. Entre las medidas adoptadas por el gobierno están las reformas al régimen minero y la interpretación que hizo el Servicio de Rentas Internas para gravar con IVA 15% a decenas de productos de la canasta básica. Esas son acciones que tienen un carácter eminentemente recaudatorio, que mueven la aguja de los ingresos del Estado. Y eso el FMI lo ve con buenos ojos porque interpreta el gasto tributario como una distorsión económica. El organismo es partidario de las asistencias económicas directas, de los bonos. Por eso no debe llamar la atención que el gobierno en las últimas semanas haya ampliado la cartera de beneficiarios de asistencias en zonas rurales. Para 2026, el FMI prevé un ajuste de 1,7% del Producto Interno Bruto. Esto implica que, entre ingresos y gastos, el gobierno debe acumular 2.200 millones de dólares. El acuerdo no prevé aumentos de impuestos, pero sí que se afecte el gasto tributario, el gasto en burocracia y las compras públicas. El foco además apunta hacia más transparencia en las empresas públicas y en la seguridad social, así como en un mercado financiero que realmente funcione. Resta que el directorio del FMI apruebe esa 5ª revisión para que se haga efectivo el desembolso de 394 millones de dólares, que pesan menos que el aval de cumplimiento ante los financistas internacionales del gobierno. Mi percepción muy personal es que sí da esa impresión, o sea, coincide mucho con lo que menciona ese trino, pero también con la tradición que conocemos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Desde el consenso de Washington de 1990 más o menos se hablaba de esto, ¿no? De ir subiendo los impuestos y sobre todo algo que los economistas decimos los impuestos regresivos, ¿no? Y con los tipos marginales lo más parecidos posibles para todos. ¿A qué me refiero con esto? A que normalmente un sistema tributario busca ser progresivo en donde aquellos que más ingresos tienen o aquellos que más ganan terminen pagando más proporcionalmente a la sociedad como una forma de solidaridad con todos, ¿ya? Los impuestos regresivos más bien son aquellos en los que o bien todos terminan pagando lo mismo o inclusive aquellos que menos ganan terminan pagando más proporcionalmente con respecto a lo que ganan. Y un ejemplo que se suele poner siempre es el del IVA. El IVA, como es un impuesto al consumo, como sucede que quienes menos ganan o ganamos
tenemos más consumo de nuestros ingresos, o inclusive todo nuestro ingreso se ve en nuestro consumo porque no tenemos suficiente para ahorrar, pues como es un impuesto al consumo, se termina convirtiendo en un impuesto regresivo, en el que los que menos tenemos, más pagamos, y aquellos que más tienen, que tienen posibilidad de ahorrar y por lo tanto no todo su ingreso se ve en el consumo, pues terminan siendo quienes proporcionalmente pagan menos. Bien, el IVA es un ejemplo de ese tipo de impuestos. Cuando se establecieron dos tarifas, la de 0% y la de 15%, y el 0% IVA a la canasta básica, de alguna forma se corrigió esto y el IVA en el Ecuador era de los menos regresivos de la región. ¿Ya? Existe un estudio del SRI del año 2014, me parece que es, o 2013, en el cual demostraba que, claro, el IVA, si bien seguía siendo un poco regresivo, era de los menos regresivos de la región, porque habíamos tenido esta corrección. Cuando sacan este tipo de medidas, esa corrección empieza a desaparecer. Y entonces aquellos que menos tenemos, digamos, terminamos pagando un poquito más. Y aquellos que más tienen terminan pagando proporcionalmente un poquito menos. A ver, yo creo que lo que nos convoca un poco, lo que ha generado más ruido alrededor de estos días, son estas circulares del SRI acerca de si a ciertos productos los debemos gravar con 0% o con 15%, ¿no? Quizás, digamos, lo que más me llama la atención ahí es no tanto la afectación directa que puedan tener estas circulares dentro de la canasta básica. Es decir, quizás la misma ausencia de un informe preciso o la misma ausencia de un detalle preciso de los productos hace que sea bien difícil estimar cuáles serían los efectos sobre la canasta básica. Pero me parece a mí, digamos, con estas limitaciones de estimación y demás, que probablemente la afectación solo de este punto no debería ser más de un medio punto porcentual, ¿no? Del costo de la canasta básica, ¿no? Ya les digo, es una estimación muy general, muy a grosso modo, ¿ya? Pero lo que sí es interesante son aquellas cosas que están alrededor de estas circulares, ¿no? Debemos tomar en cuenta primero que si es que esto es mal aplicado y por el tema del temor empezamos a grabarle 15% a una gran cantidad de productos que sean alimenticios, que no necesariamente sean muy procesados o que no necesariamente requieran ciertos insumos especiales en su elaboración, entonces estos van a ser productores que después no puedan recuperar ese recurso a través de crédito tributario. Y por tanto será directamente un aumento del 15% sobre el precio de sus productos, un 15% sobre sus costos, digamos, ¿ya? Y esto les va a generar problemas. Ahora, a eso tenemos que sumarle, por ejemplo, el acuerdo que se acaba de firmar con los Estados Unidos, ¿ya? Donde se da una cierta apertura a competidores directos en estos productos, en este tipo de productos. Competidores directos en lácteos, competidores directos en cereales, competidores directos, sí, en algunos productos que nosotros no producimos, pero en otros que ciertamente producimos, y que en Estados Unidos cuentan con una institucionalidad distinta, con ciertos esquemas de subsidios directos o indirectos que harían que nuestros productores se vean un poco, digamos, en indefensión frente a esta posible competencia. En conclusión, el visto bueno del Fondo Monetario Internacional no debe leerse como un éxito de Daniel Noboa, sino como la confirmación de que Ecuador ha cedido su soberanía económica a cambio de préstamos que solo perpetúan la dependencia. La falta de un plan de desarrollo propio y la dependencia absoluta de las recetas de ajustes tradicionales dejan al país vulnerable y a la población desprotegida. Mientras el gobierno celebra los desembolsos, el ciudadano común enfrenta una realidad de precios altos y servicios públicos debilitados, cuestionando si el precio del complacer a los financistas internacionales no es, en realidad, demasiado caro para la democracia ecuatoriana. Ahí nos mandaron a joder con eso. Más IVA, más esto, más... Y eso que porque el país comenzó a alzarse frente al 15% del pan y de todo eso, le bajaron al pan, pero solo al pan. El resto sigue igualito. Vamos ahora, a ver, saquen sus facturas, hagamos un ejercicio. Saquen la factura de cualquier tienda en la que ustedes compren. Saquen la factura de hace 3 semanas y saquen la factura de ahora con las mismas compras. Y ustedes ven cómo están del cuello. Ahí se las dejo, hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias.
Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.